Tarde. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, porque tus misericordias son nuevas cada día y estamos aquí para ofrecerte lo mejor de nosotros. Porque tú has querido, Señor, compartir este tiempo de bendición con cada uno de mis amados hermanos que se encuentran allá detrás de las redes sociales, en su lugar de trabajo, en su casa o donde tú recibas esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Un programa realmente bendecido por las manos de Cristo, nuestro amado Salvador y único Salvador. Yo te pido como ministro tuyo, Señor, que los bendigas a cada uno de mis hermanos que se sintonizan desde este momento y lo harán después de esta grabación. Guárdalos, Señor, protégelos. Abre su entendimiento, su mente y su corazón para lo que vamos a aprender y enseñar el día de hoy, sea de edificación primero para nuestras almas y luego para nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Así también te pedimos y oramos por nuestro amado pastor Clever Arroyave, donde se encuentre allá en su lugar de trabajo, porque está muy ocupado, por eso no está con nosotros. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú lo bendigas, Señor, y lo fortalezcas siempre con el poder de tu mano y de tu espíritu. Nos quedamos contigo, Señor, y con estas bellas enseñanzas bíblicas que tú has querido que compartamos el día de hoy. Para tu gloria lo hacemos, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y gracias, amado Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad y toda justicia. Y hoy nos das luces para guiar a tu pueblo, a tu iglesia y a cada hermano que me escucha a través del poder de tu Santo Espíritu. Para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, amada iglesia, cada uno de los hermanos, estamos aquí en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Y le he querido poner un título, como les decía al comienzo, La vida cristiana. Si ustedes pueden observar, estamos estudiando lo que es el Evangelio de Juan. Un evangelio realmente lleno de poder porque demuestra la grandeza y la deidad de Cristo. Para ello los voy a invitar que vayamos, porque estamos estudiando el capítulo 6 de Juan. Vayamos al capítulo 6 de Juan. Vamos a ver qué nos dice en esta ocasión nuestro amado Salvador. Capítulo 6, vamos del verso 15 al verso 21. ¿Ya estás con la cita? Es muy importante que estés con tu pluma para que anotes, ¿verdad? Y puedas tú luego ser de bendición para aquellos que necesitan saber más del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15 al 21. Así reza la poderosa palabra de Dios. Pero entendió Juan que iban a venir para apoderarse de él y hacerse venir. A ver, vamos de nuevo. Verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Verso 18 dice: y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Versículo 20 dice: mas él le dijo: yo soy, no temáis. Verso 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sea bendito el nombre del Señor. Hemos leído Juan capítulo 6, verso del 15 al 21. Sea bendito el nombre del Señor. Y como ustedes saben, amada iglesia, cada uno de los 4 evangelios tiene su propio punto de vista con respecto a la vida de Cristo. Y estos versículos que acabé de leer, también los encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52, que ya lo vamos a ver. Pero les quería yo hacer hincapié
¿Por qué es que ciertos relatos, ciertos capítulos y versos bíblicos de los 4 evangelios se repiten? Tan sencillo, mi hermano. Cada uno de ellos tenía su punto de vista, pero el argumento en sí es igual. Te voy a dar un ejemplo. Es como que en una esquina tú te encuentres parado en una esquina y al frente está un amigo tuyo y de la otra esquina está otro y de la otra esquina está otro. Y de repente sucede un accidente, ¿verdad? Los 4 personas ven el accidente, pero los 4 personas estaban parados en diferentes ángulos, en diferentes direcciones, pero vieron y observaron lo mismo. Y cada uno de ellos va a sacar su conclusión de lo que vieron. ¿Sí? Más o menos así, para que entiendas mejor, es por eso que ciertos relatos del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, a veces concuerdan con lo que está escrito. Pero hay, en este caso, en el Evangelio de Marcos, lo que acabé de leer del Evangelio de Juan, hay mucho más detalles. Por eso he querido utilizar el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 45 al 52, que le vamos a dar lectura en este momento. Así reza la poderosa palabra de Dios. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículo 45 al 52. Así reza la poderosa palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de los que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Verso 48 dice, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos y andaba sobre el mar y quería adelantárseles. Verso 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Verso 50, porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Verso 52, el último verso que estamos viendo. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bendita palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, en estos versículos que se asemejan tanto en el Evangelio de Juan como en el Evangelio de Marcos, tienen bastante similitud, pero tienen su punto de vista. En este caso, el evangelista Marcos le da un poco más de detalles a estos pasajes, cuando nuestro amado Salvador Jesucristo camina sobre el mar y los apóstoles, ¿qué dice la palabra? Se atemorizaron, tuvieron miedo, ¿sí? Pero nosotros podemos ver, amados hermanos que me están observando a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en YouTube, podemos ver que en estos versículos se refleja la vida de un cristiano. Por eso le he querido poner un título, ¿sí? La vida de un cristiano se refleja en estos versículos. Vamos a ver. Vamos al versículo 45. Voy a anotar aquí para que ustedes también, por favor, anoten en sus hogares o donde se encuentren. Cojan un cuadernito y anoten, porque es importante que nosotros estudiemos a profundidad la palabra de Dios, expositivamente, versículo por versículo. Dice el verso 45 del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Betsaida a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sin duda alguna, amados hermanos, nosotros podemos observar en este versículo 45 que los discípulos
estaban realmente cansados, estaban agotados físicamente y hasta emocionalmente. Recordemos que lo que vimos en la clase anterior era cuando nuestro amado Salvador Jesucristo, en su divino poder, multiplicó los panes, ¿verdad? Y fueron los discípulos los encargados de repartir a las más de 10.000 personas que estaban en ese lugar. Tiene que haber sido un trabajo muy cansado, ¿verdad? Mucha fatiga para ese entonces. Luego de eso, dice el versículo 45, enseguida, es decir, después que terminaron de repartir los panes y toda la multitud se sació y que recuerden que quedaron las 12 canastas, una para cada discípulo, ¿verdad? Estaban cansados y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quiere decir entonces que nuestro amado Salvador Jesucristo les ordenó a sus discípulos que entraran en la barca y vayan a la otra orilla. Así estén cansados, así estén fatigados por la jornada dura que hicieron de repartir tantos panes en aquel día. Enseguida, dice, Jesucristo les pide a sus discípulos que embarquen y se vayan delante de él a la otra ribera con una embarcación. Eso dice el verso 45, ¿verdad? Pero nosotros podemos, como les decía, ver ilustrada la vida de un cristiano en todos estos versículos. A pesar que estaban cansados los apóstoles, a pesar que estaban fatigados, ¿verdad? Ellos le obedecieron a su Salvador, le obedecieron a su amo, le obedecieron a su líder, le obedecieron quien estaba delante de ellos. Y si nadie reclamó, porque la palabra, ni el Evangelio de Juan ni el de Marcos dice que reclamaron, ¿verdad? Entonces, a pesar que estaban cansados, obedecieron a Cristo. Obedecieron a su maestro, ¿verdad? Obedecieron a su maestro. Yo te pregunto, amado hermano, cuando tú haces la obra de Dios y has terminado un día duro de agotamiento, estás cansado mentalmente, emocionalmente, y si algún hermano te llama que quiere una oración, que lo vayas a visitar, porque le des la palabra, tú vas o le dices, ¿sabe qué? Espérate mañana, que estoy cansado, he trabajado todo el día. Los discípulos no le dijeron eso a su maestro. Más por lo contrario, lo obedecieron enseguida y fueron. Se embarcaron en la barca y fueron a la otra extremo del mar, a la otra ribera, sin dudarlo, sin preguntar y ni sabían qué les esperaba allá. Muchas veces a nosotros, los siervos del Señor, cuando nos van a hacer un trabajo en tal lugar, no queremos ir. Porque tenemos el temor de que algo vaya a ocurrir, de pronto que no nos vayan a escuchar, porque me da miedo de ir a determinado lugar aquí en la ciudad de Guayaquil o saliendo de la ciudad de Guayaquil. ¿Verdad que sí? Pero los discípulos no se atemorizaron y obedecieron a Jesucristo. ¿Tú estás obedeciendo a Jesucristo? ¿Estás haciendo la obra de Dios como Él manda en su palabra? Pues de eso se trata en este tiempo. De que nosotros hagamos la obra redentora que tiene Jesucristo escrita en su palabra para que nosotros la llevemos a la práctica. Y seamos instrumentos útiles para nuestro amado Salvador Jesucristo. Amado hermano, déjame decirte que en ese momento como se encontraban los discípulos, cuando la fidelidad y es allí cuando la fidelidad y el consuelo de Jesucristo se manifiesta en tu vida, cuando estás cansado, cuando estás un poco desanimado en hacer la obra de Dios. ¿Sí? Allí se manifiesta el poder de Dios en tu vida. La fidelidad que tiene Cristo en ti.
el consuelo que Cristo te da a través de su Santo Espíritu, dándote fortaleza para que tú sigas adelante en la obra perfecta que el Señor nos ha dado. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que se mueva en nosotros, como dice la alabanza que estamos escuchando a lo lejos. ¿Verdad? Que sea nuestra vida solo para darle gloria y honra a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro amado Padre eterno, Jehová Dios de amor. Entonces, si tú estás en un estado de ánimo muy bajo, allí Jesucristo se va a manifestar en tu vida, dándote ánimo a través de su palabra. Es así como se encontraban los discípulos en aquel tiempo, en el versículo 45 que leímos. Pero obedecieron. Eso es lo importante. Y lo voy a subrayar. Obedecieron. Obedecieron al Señor. ¿Estamos nosotros realmente obedeciendo lo que Dios nos pide que hagamos a través de la palabra de Cristo que está aquí en este precioso libro? Y es el Espíritu Santo de Dios que nos da el discernimiento. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, como dice la alabanza. ¿Verdad que sí? Entonces, amados hermanos, en este mundo tan convulsionado en que vivimos, donde existe el caos, el robo, las violaciones, la corrupción, los atentados, etcétera, 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 es cuando Dios se manifiesta. Cuando Dios se manifiesta en tu vida. Así es, mi querido hermano. Dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en Betsaida a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Podemos nosotros observar en este versículo 45 cómo nuestro amado Salvador Jesucristo, ¿verdad?, nos da ánimo a nosotros ahora como cristianos, en nuestra vida cristiana. Nos da ánimo y fuerza para seguir adelante en su obra redentora, en su obra que nos ha encargado a cada uno de los siervos y ministros de Dios que nos encontramos aquí en la tierra. Por eso es muy importante que nosotros estemos todos los días viernes a las 17 horas aquí en este programa de Cristo, el poder de la palabra de Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, que en estos versículos que leímos hablan que los discípulos fueron al otro lado de la ribera, ¿verdad? Tuvieron que cruzar parte del mar, ¿verdad? Y la Biblia me enseña, amado hermano, que el mar representa al mundo. El mar, no el mal, el mar representa al mundo. En este mundo turbulento, embravecido que tenemos, se refleja el mundo actual. Así nos dice Isaías. Isaías capítulo 7. Vamos, por favor, busquen ustedes y anoten. Isaías capítulo 7, verso 20. Vamos a ver qué nos dice rápidamente Isaías, el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, verso 20. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Perdón, es Isaías 57. Estábamos comiendo un número. Isaías 57. Sea bendito el nombre del Señor. Isaías 57, verso 20. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Pero los hijos impíos son como el mar en tempestad. Voy a repetir. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Voy a repetir. Isaías capítulo 57, verso 20 dice:
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Quiere decir entonces que en el versículo 45 que estamos viendo de Marcos, los discípulos, ¿verdad?, fueron al mar, y ese mar estaba embravecido, estaba bravo, habían las olas fuertes. Así mismo es la vida de un cristiano. Cuando el Señor nos manda a predicar su palabra, a ser discípulos por todo el mundo, ¿sí?, a toda criatura, y se convierta y se transforme a través del nuevo nacimiento en un hijo de Dios. Este mundo tan embravecido que nos estamos nosotros enfrentando hoy en día, tan turbulento que es, tan inestable como son las aguas del mar, así mismo es la vida de un cristiano. Y en el libro de Isaías, lo que acabamos de leer dice que los impíos son como el mar en tempestad, vean. Son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos porque andan de un lado para otro, andan de una cantina a otra, andan de una mujer a otra, andan haciendo de maldad en maldad, de corrupción a corrupción. Así se mueven los impíos que aún no conocen del amor de Cristo. Entonces, amados hermanos, dice aquí, ¿y qué les va a traer a ellos? Y sus aguas van a arrojar cieno y lodo. No te va a dar nada satisfactorio en este mundo. Por eso que los impíos, algunos de los impíos, es decir, las personas que todavía no conocen del amor de Cristo, es verdad, ellos se desarrollan económicamente, así es, pero no lo pueden disfrutar. Déjame decirte que los millonarios, las personas que tienen mucho dinero, no pueden disfrutar lo que ellos tienen porque no tienen el amor de Cristo. No hay paz en ellos, como dice aquí, en el libro de Isaías que acabamos de leer. No hay paz en ellos porque no conocen de Cristo. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, reconocidos ante el Padre Celestial y reconocidos aquí en el mundo. Sea bendito el nombre del Señor. Pero también nos señalan, andan pendientes de todo lo que hacemos nosotros, andan atrás de nosotros los impíos a través de sus miradas, de sus oídos, para ver qué decimos, a ver si cometemos algún error. Pero es Cristo que nos da el discernimiento a través de su Santo Espíritu para no caer en ningún error. Y si estamos en un error, Él nos da la solución para salir de ese error e encaminarnos en el camino que es Cristo Jesús, nuestro único y eterno salvación. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a regresar al Evangelio de Marcos. Ya vamos al versículo 46. ¿Qué nos dice el versículo 46? Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¡Qué precioso! Jesús, después que despide a la multitud y le da la orden a sus discípulos, vayan a la otra ribera que yo ya los alcanzo, Él se puso a orar. Se apartó de la multitud, se apartó de sus discípulos y se fue a orar. ¿Qué tiempo tú oras en el día, mi hermano? Mi hermana que me ves. ¿Le damos realmente el tiempo necesario a nuestro amado Salvador Jesucristo en oración para que estemos en contacto con Él? Pues el Señor eso requiere de cada uno de nosotros. Que tengamos esa relación con Cristo todos los días de nuestra existencia. No tan solo cuando vayamos a la congregación, no tan solo cuando alguien me esté enseñando la palabra, sino en todo momento y en todo lugar. Sea bendito el nombre del Señor. Jesús se retiró a orar. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que Jesús se retiró a orar y manda a sus discípulos a la barca, despide a la multitud? Perdón. Vayamos al libro de los Hebreos. Vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 25.
Hebreos 7:25. Vamos a ver qué nos dice el Señor en este precioso libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Así reza la poderosa palabra de Dios. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Están hablando de Jesucristo. Voy a leer de nuevo. Así reza la poderosa palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El que se acerca a Cristo, lo acepta en su corazón y tiene un nuevo nacimiento y es convertido, luego que se arrepiente, es salvado perpetuamente. Vea lo que dice el Señor. Es salvado perpetuamente. Y añade, viendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que está haciendo Cristo en este momento. Ese es el ministerio de nuestro amado Salvador Jesucristo desde que ascendió de la cruz con nuestro Padre eterno. Está intercediendo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. En aquel tiempo, en estos versículos que acabamos de leer del Evangelio de Marcos, Jesús dice, en el versículo 46, que se retira a orar y había enviado a sus discípulos al mar. Él estaba orando por ellos, para que no caigan, para que no resbalen, para que no se cansen, para que no mengue su fe. Asimismo, nuestro amado Salvador Jesucristo intercede y ora por nosotros a través del Padre Eterno, pidiéndole a su Padre Eterno, que también es el nuestro, cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos resbalamos, cuando nosotros queremos apartarnos del camino de Cristo, Él intercede por su infinito amor y su infinita gloria por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, porque somos pecadores. Porque ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios. Esa gracia infinita que nos ha dado el Señor. Por eso yo me gozo en esta tarde y todos los días de mi existencia. Porque Dios me vio de los millones y millones de seres humanos y me escogió para que en este tiempo estemos haciendo la obra de Dios. Discerniendo su palabra con el poder del Espíritu Santo. Y para que tú, hermano, para que tú, hermana, me escuches, también hagas lo propio con todas las personas que están a tu alrededor. Primero con tu familia sanguínea, con tus vecinos, tus compañeros en el lugar de trabajo y toda persona que te topes en tu vida. Así yo lo hago en mi lugar de trabajo. Aunque me digan que está prohibido hablar de Cristo, está prohibido hablar de la Biblia, está prohibido hablar de ellos en las instituciones educativas. Pero yo reservo de 15 a 20 minutos para hablarle de la poderosa palabra de Dios. Y todo lo que me escuchan, gracias al amor de Cristo, su palabra no llega vacía, ni mucho menos regresa vacía. Es asimilada y los estudiantes comienzan a hacer preguntas. Es increíble que cuando la palabra de Dios se da, hasta los padres de familia están interesados. Y después de dar la charla, se acercan varios padres de familia para que oren por una necesidad que tienen ellos. Vean, Cristo nos manda en este mundo tan turbulento que vivimos, como es esas aguas que estaban en aquel tiempo en el Evangelio de Marcos, a ganar almas. Eso nos manda el Señor. A ganar almas en este mundo tan convulsionado en que vivimos, donde el mundo nos ofrece diversión, nos ofrece muchos deseos que no edifican, muchos deseos de esta vida, deleites que no me van a ayudar a mi vida espiritual, no me van a ayudar a mi alma, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne que tenemos es débil. Por eso es importante que debemos orar, así como lo hizo nuestro amado Salvador Jesucristo en el versículo 46, que se aparta a orar. Ahora está orando por ti y está orando por mí, porque Él intercede por cada uno de nosotros. Es nuestro abogado personal ante el Padre, para que no caigamos, para que cuando nos resbalemos podamos levantarnos
y seguir adelante en la obra que Cristo nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios a toda criatura. Preciosa comisión que nos dejó el Señor. Vamos al versículo 47. Regresando al Evangelio de Marcos. Versículo 47 del Evangelio de Marcos dice: Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Voy a repetir. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo él en la tierra. Quiere decir entonces que cuando los discípulos estaban ya cerca del mar, ¿verdad? Les cogió la noche. Les cogió la noche. Y déjame decirte que la humanidad en estos momentos está atravesando esos momentos de la oscuridad, está atravesando esos momentos de la noche. Y dice aquí más adelante que eran, en el versículo 48 dice que era la cuarta vigilia, que equivale a las 2 o 3 de la mañana en nuestro calendario y en nuestra hora. La humanidad atraviesa ese tiempo. 2 de la noche, 3 de la noche, es decir, 3 de la madrugada, ¿no? La humanidad se encuentra atravesando por la noche, en esa oscuridad que tienen porque no conocen todavía y no han llegado a los pies de Cristo, porque viven en oscuridad. Así se encuentra la humanidad, así se encuentra este mundo, en total oscuridad porque no tienen a Cristo en su vida. Dice el libro de la segunda de los Corintios 4:4 que el Dios de este mundo, que es Satanás, tiene entenebrecido, tiene cegado a las personas, a la humanidad, al hombre y a la mujer, para que no conozcan a nuestro Salvador, para que no conozcan la gloria de Dios que es en Cristo Jesús. Viven en total oscuridad. Así como estaba la oscuridad en este versículo, que los discípulos estaban en medio de la noche, dice, porque les cogió la noche, en la noche. La cuarta vigilia, de 2 a 3 de la mañana. Así se encuentra la humanidad hoy en día, viviendo en total oscuridad. Viviendo en oscuridad porque no conocen de Cristo Jesús. No lo conocen. Vayamos rápidamente al libro de los Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos del verso 11 al 14. Vamos rápidamente a buscarlo. Eres real, Señor Jesús. Romanos capítulo 13, verso 11 y 14. Y dice la poderosa palabra de Dios: Y esto, conociendo el tiempo que es, mire que lo que dice, conociendo el tiempo que es, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujuria, no en lascivia, ni contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire cuánta enseñanza hay en estos versículos que acabamos de leer de Romanos 13, verso 11 al 14. Nos dice que ya es el tiempo. Este es el tiempo, amado hermano, amada hermana, que me estás escuchando en YouTube y en el Facebook. Este es el tiempo que nosotros debemos saber que la humanidad se encuentra pasando por tiempo de la oscuridad, de 2 a 3 de la mañana. Déjame llamarte tu atención y en esta hora, mi querido hermano, de 2 a 3 de la mañana, es cuando fue en aquel momento cuando Judas, con un grupo de personas, ¿verdad?,
llegan al monte Getsemaní donde estaba Jesús y sus discípulos y lo toman prisionero a nuestro amado Salvador Jesucristo cuando aún estaba en la tierra como hombre. Lo toman prisionero. ¿Y qué hora eran? De 2 a 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque es precisamente en ese tiempo, a esa hora en la oscuridad, donde el demonio y sus secuaces comienzan a trabajar en la oscuridad que vive este mundo. Pero tú ya tienes a Cristo. Tú ya tienes a Cristo en tu vida. No vives ya en la oscuridad. ¿Verdad? ¿Cómo dice aquí? La noche está avanzada y se acerca. Desechemos toda oscuridad y vistámonos con las armas de la luz que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que andar de día, honestamente, siendo fieles a Dios, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivia, y no debemos de comer a la carne. Muchas veces vienen tentaciones a nuestra vida, ¿verdad? Y la carne quiere tambalear, pero allí llega el Espíritu Santo y nos da fuerza a nosotros para apartarnos de allí. Sea bendito el nombre del Señor. Vistámonos del Señor Jesucristo. Amada iglesia, amados hermanos, vistámonos de Jesucristo, porque Él es todo para nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Si estamos en la luz, testifiquemos de Cristo. Proclamemos su santa palabra, sus enseñanzas que están reflejadas en la Santa Escritura. Y por eso que estamos hoy en el programa El Poder de la Palabra de Dios, enseñando y dilucidando con el poder del Espíritu la poderosa palabra de Cristo. Vamos al verso 48 del Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leerlo. Así dice la poderosa palabra de Dios. Verso 48. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Cuánta enseñanza hay en este versículo, amados hermanos? Gracias al Señor ya estamos mejor de nuestra dolencia molar que teníamos. Porque Él es todo. Él es todopoderoso y ha querido que hoy yo esté completamente bien, completamente restaurado para poder enseñar la poderosa palabra de Dios, para poder edificar nuestras vidas y luego las vidas de nuestros seres queridos. Oh, precioso eres, Señor Jesús. Y viéndolos remar con gran fatiga. Jesucristo sabe tu circunstancia. Jesucristo sabe cuando nosotros estamos menguando en la fe. Él sabe que nosotros estamos cansados, atribulados, ¿verdad? Pero Él nos da fuerza. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, debes descansar en Cristo Jesús. Porque si no tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no vamos a poder hacer con diligencia la obra de Dios. Dejémonos nosotros abrazar de los brazos de Cristo y descansemos en Él. Descansemos en Él. Y a su tiempo nos dará la solución para las circunstancias y problemas que estemos pasando en nuestras vidas. Sea de tipo económico, sea un acontecimiento sentimental con nuestra pareja, ¿verdad? De pronto con nuestros hijos, de pronto algún problema en nuestro lugar de trabajo, o de pronto porque no nos concentramos y no nos podemos estudiar en determinada asignatura o en algo que necesitamos. Cristo es todo. Y Él nos da la fortaleza para discernir lo que nosotros necesitamos. Él nos da lo que necesitamos. Muchas veces nosotros le pedimos muchas cosas al Señor en oración. Pero el Señor sabe lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas, amado hermano. Y eso te lo da el Señor a su tiempo. Entonces en este versículo 48 dice, y viéndoles que estaban cansados, y que el viento era contrario y que era de noche. Miren estas cosas. Los discípulos estaban cansados, ¿verdad? Estaban cansados. El viento era contrario. El viento era contrario. ¿Y qué más? Y que estaba de noche.
Miren esa circunstancia que se encontraban los discípulos. Muchas veces nosotros ahora como cristianos nos sentimos cansados porque las cosas que nos suceden son contrarias a la palabra de Dios y esta humanidad, este mundo que se encuentra en la noche. Pero es Cristo que nos da la fortaleza, mi querido hermano. Él nos da el discernimiento y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante y no desmayar y no menguar en su fe, en su palabra y seguir siempre adelante, apuntando siempre al blanco que es Cristo Jesús. ¿Sí? El mundo, déjame decirte, nada, el mundo nada o rema contra la enseñanza de Cristo. El mundo rema contra las enseñanzas de Cristo. Así se encuentra la humanidad. El hombre en la actualidad no quiere saber de Cristo, no quiere saber de sus enseñanzas en la palabra de Dios. Y si alguien que no conoce de Dios comienza a leer la Escritura, a los 2-3 minutos se cansan, cierran la Biblia y se van. Y van a ver cualquier otra cosa, prenden la televisión, se van a pasear, etcétera, etcétera. Hacen cualquier otra cosa, menos lo que tienen que hacer. Porque a lo malo ellos llaman bueno. Y a lo bueno ahora le llaman malo. ¿Será malo estudiar la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es el manual que ha cambiado mi vida y me enseña a vivir todos los días correctamente, tanto en mi hogar, tanto en mi lugar de trabajo y en mi sector donde yo vivo. Es la palabra de Dios que me enseña. Entonces, ¿yo por qué la voy a desechar? Si la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios es poder. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, te va a inquietar en tu vida para que tú te acerques cada vez más a Cristo y te alejes cada vez más de las tentaciones y del pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso yo oro todos los días para no caer en pecado. Porque no hay nadie como Cristo Jesús que nos conforta día a día a través de su Santo Espíritu. Se encontraban cansados. Ahora tú, mi hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Sigues avanzando? ¿Sigues siendo sabio y entendido en la palabra de Dios? Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea bendito el nombre del Señor. El tiempo no perdona, amados hermanos. El tiempo no perdona. Dice también en este versículo que Jesús vino a ellos sobre el mar. Quiere decir que Jesucristo caminó en el mar, ¿verdad? Jesucristo está sobre el mar. Jesucristo está sobre tu problema porque Él tiene el control de todo. Y si Él tiene el control de todo, ¿por qué yo me voy a preocupar? ¿Por qué yo me voy a estar preocupado? ¿Qué he de comer mañana? ¿Cómo me he de vestir? ¿Qué me tocará vivir el día de mañana en mi lugar de trabajo? ¿Cómo me tratará mi jefe? No debemos preocuparnos eso. No debemos preocuparnos eso. Nuestra preocupación debe ser hacer la voluntad de Cristo Jesús en este tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Es cuestión de prender el televisor y ver las noticias que en todos lados hay convulsión, caos, muerte, violaciones, corrupción, catástrofes naturales. Son los últimos tiempos, amado hermano, amada hermana. Jesucristo caminó, dice, sobre el mar. Asimismo, Jesucristo camina sobre tus problemas porque Él tiene el control. Él tiene el control de tus circunstancias. Dale todos tus problemas a Él. Para que sea Él que los resuelva. Para que sea Él que los tome. Y tú tomas su cruz, que es ligera. Llena de misericordia. Exaltado sea el nombre del Señor. Dice también aquí en este versículo. Vamos al versículo 49.
Versículo 49 del Evangelio de Marcos, capítulo 6, dice: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Vean, Cristo está sobre el mar, sobre tu circunstancia. Pero no dejes que estas circunstancias te hagan, no dejes que esas circunstancias, amado hermano, te haga ver cosas, ¿verdad? Y te confundan. Como no viene tu petición a tiempo, tú vas a verlo a Cristo de manera diferente. Como lo vieron los discípulos en aquel, ¿qué dice su palabra? Que ellos creían que era ¿qué? Un fantasma. Que los problemas que tú tienes, amado hermano, no te confundan a ver otra realidad de quién es Cristo. Cristo te va a solucionar tu problema si tú le eres fiel a Él. Si estás siempre en su camino, haciendo la voluntad de Cristo, no la nuestra. Porque nuestra voluntad ya no cuenta. A su debido tiempo, Él te va a dar la solución. Y no distorsiones a Cristo, como le distorsionaron los discípulos, creyendo que era un fantasma. Muchas veces, muchas personas oran y como no reciben lo que ellos piden a tiempo, ¿verdad? Lo ven a Cristo de diferente manera. Comienzan a creer otras cosas. Que Cristo no les escucha, que Cristo no les va a contestar. ¿Cómo te va a contestar? Pues si no estás en los caminos del Señor. Él te responderá a su tiempo. Vamos al versículo 50 y 51 debido al tiempo. 51 y 52. Vamos a leerlo. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 50 dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Bendita palabra de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas que me escuchan por estas redes sociales, aquí nosotros encontramos la grandeza de Cristo en estos versículos. Dice el Señor: tengan ánimo. Tengan ánimo. Dice: soy yo. ¿Verdad? No temáis. ¿Por qué van a temer? Miren esta enseñanza preciosa. En las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos da ánimo. Cristo nos anima siempre a seguir en su palabra preciosa. Yo me gozo dando la palabra de Dios, mi querido hermano. Entonces, Cristo nos da ánimo en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas. Así le dio ánimo a sus discípulos, porque estaban confundiéndose con un fantasma. Vean, le dijo: tengan ánimo. Así te dice el Señor en esta tarde. Ten ánimo, mi hermano. La petición que tú le has pedido a Cristo en oración, Él te la va a dar a su momento. Tú solo tienes que perseverar en oración y Él te la va a cumplir. Cuando sigas haciendo la voluntad de Cristo Jesús en la vida de tu prójimo. Sea bendito el nombre del Señor. Luego les dice nuestro amado Salvador: soy yo. Esta palabra, mis queridos hermanos, quiero señalarla, quiero resaltarla. Soy yo. Bueno, será otra enseñanza, pero aquí recuerden en el libro del Éxodo, cuando el ángel de Jehová se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Y Moisés, cuando tienen una conversación entre ambos, le pregunta: y si el pueblo me dice, ¿quién eres? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué le dijo el ángel de Jehová, que era Jesucristo en aquel tiempo? Le dice: soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por la eternidad.
Vean, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y te ayuda en tus problemas. Porque te da. Entonces, si Él te ayuda, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, tú no vas a temer. No tienes por qué temer. Porque Cristo está contigo. Le decía hace un rato, si Cristo está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Cristo en su momento dejará avergonzado a aquellos enemigos que quieran hacerte daño. Amado hermano, amada hermana que me escuchas. Porque tú estás en la voluntad del Señor. Porque tú ya tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces el Señor en su poder te va a dar a través de su espíritu para que tú no temas. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. No, al contrario, nos dio un Espíritu Santo de valor, de amor, de fuerza y de voluntad. Siempre y cuando dejes tu voluntad a un lado, que ya no cuenta. Ojo, cuidado. Y vamos al último versículo, debido al tiempo, versículo 52. A ver, perdón. Estamos ya viendo los últimos versículos, ¿no? Aquí era el 50 y 51. Versículo 52. El último versículo dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, pues por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tenían todavía los discípulos con un corazón duro. ¿Cómo está nuestro corazón ahora con el Señor? ¿Cómo tenemos el corazón con respecto a Dios? No debemos tener un corazón duro. Debemos tener un corazón dispuesto, un corazón de carne. Un corazón que ya ha sido transformado, que ya ha sido cambiado cuando Cristo vino a nuestras vidas y se quedó a vivir con nosotros a través de su Santo Espíritu. Amados hermanos, amadas hermanas, esta es la reflexión del día de hoy. Que esta vida cristiana, que estos pequeños versículos que hemos visto y esta enseñanza sea para edificación a nuestra vida y que nosotros tengamos realmente una vida cristiana en el Señor. Que no seamos simplemente de apariencia, de boca para afuera, para los que nos observan, nos puedan estar mirando. No, porque eso no nos interesa. A nosotros nos interesa hacer la voluntad de Cristo. Y si tú, amado hermano, amada hermana, estás haciendo realmente la voluntad de Cristo, yo te felicito y te animo que sigamos adelante siempre en Él. Que no desmayemos. No permitamos que nada ni nada nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay en el cielo, ni debajo de la tierra. No permitas que nada ni nadie te aparte del Señor. Así yo le pido en oración todos los días. Padre, gracias por esta bendición que tú has permitido para este tu siervo, Señor, para este ministro tuyo, para este instrumento, Señor, que tú lo utilizas, poder compartir con cada uno de mis hermanos en esta bella tarde. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, como siervo tuyo, que tú los bendigas, que tú les des, Señor, lo que ellos necesiten, pero a tu tiempo. Provéeles, Señor, sobre todo de fe. Provéeles, Señor. Que todas sus circunstancias sean saciadas, Señor, con tu divino poder y tu divina gloria y misericordia a través de sus vidas, para que luego ellos puedan dar testimonio y proclamar tu palabra a toda criatura, empezando por nuestra casa. Oh, precioso Señor eres. Gracias por este día maravilloso que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias porque tú has querido que compartamos con nuestros hermanos en esta bella tarde, en estas pequeñas enseñanzas de cómo debe ser la vida de un cristiano. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están presentes y nos han escuchado y entendido en esta tarde y los que se unirán después a nosotros. Gracias, Padre eterno. Bendícelos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Gracias, Señor. Nos vamos de estas ondas, Señor, a través de las redes sociales
pero jamás nos apartamos de tu presencia, porque tú tienes el control de todo y tú me ayudas a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo de Dios, por morir por mí. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos siempre a toda verdad y a toda justicia, apuntando siempre al blanco que es Cristo Jesús. Vivamos en luz, amados hermanos, y estemos siempre en luz, porque nosotros somos antorcha que alumbra en este mundo de oscuridad que está pasando. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, para tu gloria, Señor. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, amada iglesia, muchas gracias por todo. Estaremos próximo día viernes aquí junto a ustedes, o cuando el Espíritu de Dios así nos inquiete en nuestra vida y pongamos al aire a través de las redes sociales y podamos enseñar la poderosa palabra de Dios. Nos despedimos cuando ya van a ser las 18 horas en este programa, que es de Cristo, que es de ustedes también, el poder de la palabra de Dios. Antes de despedirnos, les voy a pedir por favor que oren por este servidor, que oren por el programa, para que el programa siga adelante, ¿verdad? Y siempre nos esté edificando a nuestras vidas. Saludamos también a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros, a esos hombres y mujeres que son fieles a nosotros, desde acá, de algún lugar de la ciudad de Guayaquil, los saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Así como también a mi hermano Pastor Clever, que lo queremos tener, mi hermano, lo queremos tener el próximo viernes aquí con nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Que Cristo Jesús siga formándose cada día más en nuestras vidas. Quedan despedidos del programa y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, para su gloria, Señor. Amén y amén.